La luz dorada de los candelabros se reflejaba sobre las paredes de mármol del gran salón del Palacio de los Altos Cedros. Era una noche de gala. Damas cubiertas de perlas, caballeros con trajes bordados en hilos de oro, música de cuerdas flotando en el aire. Todo olía a poder, a herencia, a siglos de privilegios. Pero bajo esa opulencia, oculto entre las sombras del servicio, había un muchacho que no pertenecía a ese mundo. Tomás. Apenas 15 años, con ojos que cargaban más años que su rostro. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la bandeja de plata con copas de vino tinto. Era su primera noche trabajando en ese lugar. Lo habían llamado de emergencia desde la posada del puerto, donde lavaba platos por migajas. Alguien había dicho que en el palacio necesitaban un joven ágil para servir, y él, con la esperanza infantil de cambiar su suerte, había aceptado. Pero no sabía, no podía imaginar lo que aquella noche le depararía. ¡Niño!, bramó una voz detrás de él. Era el señor Ernesto de Salvatierra, un noble arrogante, primo segundo del mismísimo marqués de Altavilla. Alto, con bigote encerado y una copa ya medio vacía en la mano. Se giró con brusquedad para llamar a otro criado, y en ese movimiento chocó con Tomás. La bandeja se tambaleó. Una de las copas, la más cercana al borde, voló por el aire en un suspiro detenido y estalló en el suelo de mármol. Silencio. El salón se quedó en suspenso. La música se detuvo. Las miradas giraron hacia el sonido como si un crimen se hubiese cometido. Y allí estaba él, Tomás, inmóvil, con los pies al lado del vino derramado, que se esparcía como una mancha de sangre en medio de la fiesta. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. ¡Imbécil!, rugió Salvatierra. La bofetada llegó sin previo aviso. La palma del noble chocó contra el rostro del niño con tal violencia que la bandeja voló por los aires. 2 copas más se rompieron en el suelo. El estruendo fue más fuerte que los aplausos de hace un minuto. «Esto no es una taberna del puerto, es el Palacio Altavilla», escupió Salvatierra, encarándolo con desprecio. «¿Quién te dejó entrar aquí, mocoso?». Tomás no respondió. Sus mejillas ardían, los ojos le brillaban, pero no de lágrimas, de humillación. Y fue entonces que algo insólito ocurrió. Desde el otro extremo del salón, un hombre de presencia imponente se puso de pie. Alto, delgado, con el cabello ligeramente canoso y una capa azul oscuro sobre los hombros. Caminó entre los invitados que se abrían a su paso como el mar frente a Moisés. Sus pasos eran firmes, su mirada profunda. El marqués de Altavilla en persona. Se acercó sin apuro. Con cada paso, la tensión crecía. Salvatierra bajó ligeramente la vista, sabiendo que su acción había sido notoria, pero aún así mantenía una sonrisa arrogante. «Mi señor», saludó inclinando apenas la cabeza. El marqués no respondió, solo miró al suelo, luego al rostro de Tomás y, luego, a su mano. Su ceño se frunció. El salón entero contuvo el aliento cuando el marqués extendió la mano y, con gesto pausado, tomó la muñeca del muchacho. Los ojos del noble se agrandaron. «¿Dónde conseguiste este anillo?», preguntó con voz grave. Tomás parpadeó, confuso. ¿Mi señor?» El marqués alzó la mano del muchacho, mostrando a todos el anillo desgastado que colgaba, casi escondido, en uno de sus dedos. Una sortija antigua, de plata envejecida, con el escudo de un halcón grabado. Un diseño olvidado por casi todos, excepto por el marqués. «Este anillo», susurró, «este anillo solo lo tienen los herederos de sangre directa de la casa de Altavilla». Un murmullo recorrió el salón como una ola. Salvatierra retrocedió, pálido. «Eso es imposible»,
¿Cómo se llama tu madre?, preguntó el marqués sin apartar la mirada de los ojos de Tomás. El muchacho tragó saliva. Leonor. Mi madre se llamaba Leonor Vega. El marqués se quedó en silencio. Un largo silencio. «Llévenlo a mis aposentos, ahora», ordenó, y con eso giró sobre sus talones, dejando un salón paralizado por el asombro. Tomás fue escoltado fuera del salón, no como un sirviente, sino como un misterio viviente. Un niño golpeado por error, pero quizás, solo quizás, no era un simple huérfano. Tal vez acababan de despertar un secreto que llevaba 15 años dormido. Tomás caminaba por el corredor principal del ala este del palacio, flanqueado por 2 sirvientes del marqués. Sus pasos resonaban sobre los mosaicos antiguos, mientras los tapices en las paredes parecían observarlo con sus figuras bordadas en oro y rojo. No sabía si estaba soñando o si lo iban a castigar en algún rincón oscuro por haber causado tal escándalo. «¿A dónde me llevan?», preguntó, por fin. Ninguno de los criados respondió. Solo intercambiaron una mirada rápida, como si supieran más de lo que querían admitir. Al llegar al final del pasillo, una puerta de madera de cedro tallada se abrió ante él, y allí, bajo la luz cálida de una lámpara de aceite, el marqués lo esperaba. Ya no tenía la capa de gala, estaba vestido con una túnica sencilla de terciopelo oscuro. Pero su mirada tenía el mismo peso que en el salón. «Entra», dijo simplemente. Tomás lo hizo, nervioso. El lugar era un despacho amplio pero acogedor. Había libros antiguos, mapas enrollados y un retrato colgado encima de la chimenea. En él una mujer de rostro delicado, con ojos oscuros e intensos, increíblemente parecidos a los suyos. «¿Es ella?», preguntó, sin poder evitarlo. El marqués asintió con lentitud. «Leonor Vega, tu madre, mi hija». Silencio. La frase cayó como una piedra en el estanque del tiempo. Tomás retrocedió un paso. «Eso no puede ser. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño. Me crió doña Estela, la vieja del puerto. Me dijo que mi madre fue sirvienta de una familia rica. ¿Nunca habló de usted?». El marqués se sentó, con el rostro sombrío. «Porque así lo quiso ella, y así lo permití yo». Hace 16 años, Leonor escapó de este palacio. No soportaba las reglas ni las apariencias. Era rebelde, libre, y se enamoró de un hombre humilde, un músico ambulante. Cuando lo descubrí, prohibí esa relación. Le di la orden de quedarse, de cumplir su deber como hija de Altavilla. Pero no me obedeció. Una noche se fue, sin mirar atrás. Durante años no supe nada de ella, hasta que llegó una carta. Decía que tenía un hijo, que no necesitaba nada, que lo criaría sola, lejos de este mundo de máscaras. «¿Y por qué ahora?», susurró. El marqués se levantó. Caminó hacia una vitrina de cristal y sacó una caja pequeña, forrada en terciopelo azul. La abrió. Dentro había otra sortija, idéntica a la suya. «Porque esa noche en el salón vi esto», dijo alzando la mano de Tomás, «y recordé que antes de irse, ella tomó uno de los 2 anillos de herederos, un símbolo que solo se entrega a los descendientes directos de sangre Altavilla. Entonces, soy...». «Sí», interrumpió el marqués. «Eres Tomás Vega de Altavilla, nieto de los marqueses, heredero, aunque muchos no lo quieran aceptar». La noticia era demasiado grande. Tomás se sintió como si el piso temblara bajo sus pies. Pero el impacto no había terminado. «A partir de hoy», declaró el marqués con tono firme, «vivirás en este palacio. Te formarás como corresponde a alguien de tu linaje. Ya no eres un sirviente, eres sangre noble».
Los días siguientes fueron un torbellino. Vestidos nuevos, profesores privados, un dormitorio propio con vista a los jardines, comidas que antes solo había soñado o espiado desde las cocinas. Pero lo más difícil no era adaptarse a los lujos, era la mirada de los demás, especialmente de uno, Ernesto de Salvatierra. Desde aquel incidente en el salón, Salvatierra no volvió a alzar la voz en público, pero sus ojos ardían de furia cada vez que cruzaban los de Tomás. Y no estaba solo. Otros nobles cuchicheaban en los pasillos. Algunos lo trataban como un intruso, otros con falsa amabilidad, como si esperaran que cometiera un error para decir, «Ven, sabíamos que no pertenecía». Tomás sentía la presión en cada clase, en cada comida, en cada paseo por el jardín, hasta que una noche la amenaza se hizo realidad. Había salido a caminar bajo la luz de la luna buscando un momento de paz. Cerca del pabellón de los sauces, donde el estanque reflejaba las estrellas, escuchó pasos detrás de él. «Te crees mucho por ese anillo, ¿verdad?», dígame una voz amarga. Salvatierra. No venía solo, lo acompañaban dos jóvenes nobles, los hermanos Landívar, conocidos por su crueldad disfrazada de juego. Tomás no respondió. «Este palacio no es para bastardos», escupió Salvatierra. «El marqués está viejo, no sabe lo que hace, pero nosotros sí». Y sin previo aviso, uno de los Landívar empujó a Tomás al suelo. Rodó sobre la hierba, el anillo brilló a la luz de la luna. Salvatierra lo miró con desprecio. «Deberías haberlo vendido en el mercado, así te comprarías otra bandeja». Risas. Y luego, el pie de Salvatierra se levantó. Iba a pisar su mano, donde estaba el anillo. Pero Tomás, por primera vez, no se quedó quieto. Rodó a un lado, se levantó con rapidez, y con una mirada que no era de un sirviente, sino de alguien que recordaba su dignidad, lo enfrentó. «No necesito que ustedes me acepten», dijo con voz temblorosa pero firme. «No busqué este apellido, no mendigué este anillo. Me lo dieron porque me pertenece, y si tengo que demostrarlo, lo haré con hechos, no con amenazas». Por un instante, solo un instante, los otros tres quedaron en silencio. Y en ese momento, una figura apareció entre las sombras del pabellón. El marqués. Había escuchado todo. «Ernesto», dijo con tono helado, «mañana hablaremos tú y yo, pero no como familiares, sino como patrón y subordinado». Los tres nobles se esfumaron, pálidos. Tomás se quedó allí, solo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. El marqués se le acercó. «Bien hecho, hijo». Esa fue la primera vez que lo llamó así. Y aunque el camino apenas comenzaba, Tomás supo que ya no volvería a ser invisible. A la mañana siguiente, el palacio entero despertó con un rumor sordo que se deslizaba por los corredores como una brisa venenosa. El marqués ha reprendido a Salvatierra, en privado. Nadie sabía qué se había dicho exactamente, solo que, después de aquella conversación, Ernesto de Salvatierra no volvió a pisar el comedor principal. Se decía que había sido apartado temporalmente de los asuntos familiares. Pero eso no significaba paz para Tomás. Ahora lo observaban más. Cada gesto, cada palabra, cada error insignificante era examinado con lupa por los que aún dudaban de su linaje. Y él lo sabía. Sentado en la biblioteca con el tutor de historia, memorizando fechas de tratados que no entendía del todo, su mente estaba en otra parte. Le costaba concentrarse. Se sentía un impostor con ropa cara. «¿Estás escuchando, joven Tomás?», preguntó el tutor, un hombre mayor con bigote fino. «Sí, señor. El Tratado de Tordesillas, 1494. Bien. ¿Y qué acordaba? El reparto del Nuevo Mundo entre Castilla y Portugal. Correcto. Pero no basta con repetir.
Un altabilla debe comprender el peso de cada palabra. El tono no era cruel, pero sí punzante. Tomás apretó los dientes. Cada día, cada hora, era una prueba, hasta que llegó una inesperada visita. Una tarde, mientras estudiaba música con el maestro Juan, un violinista retirado, el marqués entró en la sala sin anunciarse. ¿Interrumpo? Nunca, padre, respondió Tomás, con un respeto que aún le salía con dificultad. ¿Puedo hablar contigo un momento? El joven lo siguió hasta la galería del segundo piso, donde el sol de la tarde pintaba de naranja los vitrales. «He estado esforzándote», dijo el marqués. «Lo intento». «¿Y qué sientes?» Tomás respiró hondo. «Que todo es demasiado grande para mí, que todos esperan que fracase, que quieren que cometa un error para poder decir, «Te lo dije, nunca debió estar aquí». El marqués lo miró fijamente. «¿Y si lo hacen, importa?» Tomás lo miró, sorprendido. «Ellos no llevan tu sangre, Tomás. Tú sí. El apellido no te hace noble. Tus decisiones lo harán». Esa noche, mientras cenaban en silencio en el salón pequeño, uno de los criados dejó una carta sobre la mesa del marqués. Él la leyó y frunció el ceño. «¿Todo bien?», preguntó Tomás. «Una carta del conde de Villalba. Ha solicitado tu presencia para una cacería de otoño». ¿Yo? Sí. Parece que algunos de ellos desean conocerte mejor. El tono del marqués era neutro, pero sus ojos decían más. Era una invitación envuelta en seda, pero con filo de cuchillo. Tomás tragó saliva. ¿Debo ir? Sí, respondió el marqués sin titubear, pero no por ellos. Vas por ti, porque si de verdad quieres este lugar en el mundo, debes enfrentarlo. Y así, pocos días después, Tomás se encontró cabalgando hacia el bosque de Robledal, junto a un grupo de nobles que lucían más como soldados que cazadores. El conde de Villalba, hombre corpulento y de voz áspera, lo recibió con una sonrisa afilada. «Así que tú eres el nuevo Altavilla». «Así parece», respondió Tomás con una leve reverencia. «Veamos si la sangre noble también sabe disparar». La cacería comenzó. Ciervos asustados, truenos de escopetas, perros ladrando entre los árboles. Era un caos controlado. Tomás cabalgaba con esfuerzo, tratando de mantener el ritmo. Pero pronto se dio cuenta de algo inquietante. Uno de los jinetes, un joven llamado Darío, se le acercaba demasiado. Otro más atrás lo vigilaba. No era una casualidad. Lo estaban rodeando, separando del grupo. Y entonces sucedió. En una curva estrecha del bosque, su caballo se sobresaltó. Tomás sintió el desequilibrio y cayó. El impacto fue brutal. Rodó por la ladera cubierta de hojas, golpeándose el hombro contra una raíz. Gritó, pero el sonido de los cascos se alejaba. Nadie volvía. Nadie. Horas después, cuando el sol ya caía, el marqués llegó furioso al bosque. Un criado tembloroso le había contado que el joven no había regresado con el grupo. «¿Dónde está?», rugió. Nadie respondió. Fue él mismo quien lo encontró. Tomás, adolorido pero vivo, apoyado contra un árbol, con el anillo aún brillante en su dedo, cubierto de barro y sangre seca. «¿Qué ha pasado?», preguntó el marqués, arrodillándose junto a él. «Nada que no me haya hecho más fuerte», susurró. Esa noche, de vuelta en el palacio, mientras los médicos atendían sus heridas, el marqués miró por la ventana y murmuró: «Si piensan que lo harán quebrar, no saben con quién están tratando». Pero las cosas no terminaron ahí. Días después, un envolto sin remitente apareció en la biblioteca personal del marqués. Dentro había un papel amarillento
y una amenaza escrita con tinta negra. No todos los secretos deben salir a la luz. A veces, la sangre trae más maldición que herencia. Y junto al mensaje, una copia exacta del anillo de Tomás. ¿Quién lo había enviado? ¿Y qué querían decir con eso? La amenaza había sido breve, anónima y precisa. No todos los secretos deben salir a la luz. A veces, la sangre trae más maldición que herencia. El marqués mantuvo el sobre en su puño cerrado durante varios minutos antes de volver a guardarlo en su escritorio. No dijo palabra, ni a Tomás ni a sus asistentes. Pero desde ese día su expresión cambió. Su ceño estaba más fruncido, su andar más silencioso. Y por primera vez en años, mandó a reforzar la seguridad nocturna del ala este. Tomás notó los cambios. Notó también cómo los pasillos del palacio parecían más fríos, cómo los rostros de algunos sirvientes que antes le sonreían, ahora bajaban la vista. Él sabía que no todos lo aceptaban, pero ¿alguien lo odiaba lo suficiente como para desear que no existiera? Una noche, sin poder dormir, salió de su habitación. Recorrió el corredor descalzo, guiado por la luz tenue de los candelabros de aceite. Se dirigió al despacho del marqués. Iba a preguntarle directamente, exigirle respuestas. Pero la puerta estaba entreabierta, y dentro no estaba solo. Desde el umbral, Tomás escuchó la voz de un hombre que no había visto antes. Es peligroso, Rafael. Si este muchacho realmente es quien crees, hay cosas que ni siquiera tú podrás contener. El marqués respondió con un tono bajo y tenso. He revisado todo. Las cartas, las fechas, incluso el cuaderno escondido de Leonor. Es su hijo, y no tiene culpa de nada. Tomás contuvo la respiración. El cuaderno de su madre. Nunca lo había visto. Nunca nadie le había hablado de él. ¿Y si otros se enteran? ¿Y si la verdad, toda la verdad, se revela? Insistió el desconocido. Entonces será el fin del apellido Altavilla, tal como lo conocen, sentenció el marqués. Tomás regresó a su habitación en silencio, con el corazón galopando. No pudo dormir. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue buscar el despacho mientras el marqués estaba en una reunión. Sabía que no tenía derecho, pero también sabía que había cosas que no podía seguir ignorando. Rebuscó entre los libros, los cajones, los estantes ocultos, hasta que en el fondo de una vitrina cerrada, detrás de mapas antiguos, lo vio. Un cuaderno de cuero marrón con una hebija gastada. Lo tomó con manos temblorosas. Se encerró en su dormitorio y comenzó a leer. Las primeras páginas eran cartas escritas por Leonor, su madre, firmadas con su caligrafía delicada, dirigidas al marqués, pero nunca enviadas. Padre, sé que me odias por irme, pero el amor no se escoge y yo no podía quedarme donde no podía ser libre. Nuestro hijo crecerá lejos de los muros fríos. Quiero que tenga un alma limpia sin el veneno del poder. Tomás leyó hasta que los ojos se le nublaron, pero lo que venía después lo dejó sin aliento. Había recortes, fotografías viejas, certificados y un documento sellado con cera roja, con el símbolo de la familia Altavilla. Una confesión. El documento hablaba de una verdad oculta durante generaciones, que la línea hereditaria había sido alterada tras una muerte misteriosa hacía más de 100 años, que la familia que había reinado como marqueses desde entonces no era la legítima, que la única descendencia directa
por vía de sangre real y documentos sellados por el antiguo rey, venía de una rama abandonada, la de la madre de Leonor. Tomás no solo era heredero del marqués, era el legítimo continuador del linaje original, la sangre más pura y la más peligrosa para quienes ostentaban el poder actual. Un estruendo lo sobresaltó. Alguien había golpeado su puerta. «¡Ábrela, Tomás!». Era la voz de uno de los asistentes del marqués, agitada, casi desesperada. Escondió rápidamente el cuaderno debajo del malchón. «¿Qué ocurre?». «Tu abuelo, el marqués, ha sido envenenado». La noticia cayó como un relámpago. El médico de cabecera no lo confirmaba públicamente, pero los rumores volaban. Fiebre temprana, debilidad muscular, visión borrosa. El marqués había caído esa mañana, justo después del desayuno, y desde entonces deliraba entre la vida y la muerte. ¿Quién fue?, preguntó Tomás a la servidumbre. Todos decían no saber. Nadie miraba a los ojos. Salvatierra aún no había vuelto al palacio, pero la sospecha se extendía más allá de él. El veneno no era de principiante, era una fórmula lenta, sutil, que requería conocimientos de alquimia antigua. Solo alguien dentro del palacio podría haberla administrado. Esa noche, mientras todos cuidaban del marqués, Tomás fue a buscar al jardinero, un anciano silencioso que conocía cada rincón del palacio desde que tenía memoria. «¿Dónde se guardan las plantas raras, las que no son para decorar?», le preguntó. El viejo no respondió, pero le lanzó una mirada que significaba: «Te lo mostraré, pero prepárate para lo que encontrarás». Caminaron juntos hasta un invernadero oculto detrás de los estanques del ala oeste, una construcción abandonada, cubierta de hiedra. Y allí, entre frascos rotos y libros de botánica antigua, Tomás vio algo que le heló la sangre. Un frasco vacío, etiquetado con letras latinas Atropa belladonna. Junto a él, una servilleta bordada con el símbolo familiar de los Landívar. De vuelta en su habitación, Tomás se encerró con llave. Sacó el cuaderno de su madre y con voz temblorosa murmuró: «No puedo seguir escondido. No puedo seguir esperando que el apellido me proteja. Si quieren saber quién soy, se los mostraré. Soy Tomás Vega de Altavila, y a partir de ahora, esta guerra la lucho con la verdad en la mano». La fiebre del marqués no cedía. Los médicos iban y venían del dormitorio principal con expresiones graves. El silencio pesaba como un luto anticipado. Se rumoraba en los corredores: «Puede que no supere la semana». Tomás, sentado junto a la cama de su abuelo, sostenía su mano con fuerza. Era una mano fría, temblorosa, que parecía aferrarse a la vida con las últimas fuerzas. «No te vayas todavía», susurró. «No así». Pero el marqués solo murmuraba entre delirios, atrapado en algún lugar entre el presente y los recuerdos. Mientras tanto, el ambiente en el palacio comenzaba a cambiar, como si la sangre débil del marqués hubiera activado una danza silenciosa entre los pretendientes al poder. El conde de Villalba llegó sin invitación, acompañado de 2 jóvenes caballeros vestidos de luto ceremonial. «Solo vengo a ofrecer mis respetos», dijo con cortesía fingida, pero sus ojos ya recorrían el mobiliario, los cuadros, los pasillos como si fueran pertenencias próximas a ser heredadas. Con él llegaron también primos lejanos, aliados políticos y amigos oportunistas, cada uno con palabras amables, todos con ambiciones ocultas. Incluso Ernesto de Salvatierra reapareció, envuelto en un manto de falsa preocupación. «Lamento sinceramente todo lo ocurrido. Me gustaría ver al marqués», pidió. Tomás, firme frente a la puerta del dormitorio, le negó el paso. «No,
No hoy. ¿Te atreves a impedírmelo? Él necesita paz, no teatro, respondió el joven sin alzar la voz. Las palabras eran tranquilas, pero el mensaje era claro. Por primera vez, Salvatierra no respondió. Se dio media vuelta con una sonrisa helada. Esa noche, Tomás se dirigió a la biblioteca. Había algo que no podía ignorar. El cuaderno de su madre contenía más que cartas personales. Había documentos antiguos, sellos, árboles genealógicos, secretos. Decidió copiar los más importantes usando tinta invisible, siguiendo una fórmula escrita en las últimas páginas del cuaderno. Para proteger la verdad, cuando la verdad se convierte en un peligro. Copió cada línea con cuidado, luego escondió los papeles entre los estantes, detrás de un tomo polvoriento de la Odisea. Estaba por regresar a su habitación cuando escuchó gritos desde el ala este del palacio. «El marqués ha dejado de respirar». Corrió con el corazón en la garganta. Al llegar, el médico de cabecera lo recibía con voz agitada. «No ha muerto, pero su pulso es muy débil, extremadamente débil». Tomás se arrodilló junto a la cama. «Resiste, abuelo. No me dejes solo». El marqués no respondió, pero su mano aún se aferraba débilmente a la del joven. Al día siguiente, Tomás encontró un sobre bajo la puerta de su cuarto, sin remitente. Solo un papel doblado, escrito con tinta roja. «Tu tiempo se agota. Márchate, o acabarás como tu madre». La amenaza era clara, pero lo que heló la sangre de Tomás fue el último mensaje. «Como tu madre». Durante toda su vida le habían dicho que su madre había muerto por una fiebre repentina. ¿Y si no fue así? Volvió al cuaderno. Buscó las últimas entradas. Las últimas líneas eran confusas, escritas con trazos temblorosos. «Si algo me ocurre, no busques venganza, busca justicia. La verdad es más poderosa que cualquier espada». Era una despedida escrita con miedo, un eco desde el pasado. Tomás ya no podía quedarse callado. Esa noche se dirigió al archivo subterráneo del palacio, una sala olvidada bajo la capilla antigua. Abrió las puertas con una llave antigua que había encontrado en la biblioteca. Las bisagras chirriaron como si protestaran. Dentro, entre estanterías y polvo, buscó registros médicos antiguos. Y allí, entre libros carcomidos y papeles amarillentos, encontró una ficha. Paciente, Leonor Vega. Tratamiento suspendido por orden superior. Causa, posible intoxicación. Sin autopsia, sin investigación. La firma al pie del documento le cortó el aliento. Conde de Villalba. En ese instante, escuchó el sonido de un pestillo. Alguien cerraba la puerta desde el exterior. Se apagaron las luces. Una voz se oyó entre las sombras. «¿Dónde estás, mocoso?» Tomás apagó su linterna. Se escondió tras un archivador de hierro. La respiración se le aceleraba. Unas botas se acercaban. El crujido de los papeles bajo los pasos retumbaba como un tambor de guerra. Tomás tanteó a ciegas y encontró una barra metálica. La sostuvo con fuerza, listo para defenderse. Pero un ruido lejano, una campana de emergencia sonando en el ala norte, distrajo al intruso. «Maldición», gruñó la voz, alejándose. Unos segundos después, la puerta se cerró violentamente. El peligro había pasado, pero el mensaje era claro. Alguien lo quería muerto. Horas más tarde regresó a su habitación cubierto de polvo y documentos. Se sentó en el borde de la cama con la vista fija en la oscuridad. En su interior ya no había miedo, solo una certeza. Si van a jugar con las sombras, yo aprenderé a ver en la oscuridad. Durante 3 días, el marqués se mantuvo en un estado frágil. Sus ojos abrían apenas unos segundos.
No hablaba, pero Tomás sabía que estaba luchando desde algún lugar profundo. Mientras tanto, el Palacio vivía un teatro macabro. Los invitados de la nobleza se paseaban como fantasmas por los pasillos, susurrando especulaciones, midiendo los retratos en las paredes, observando los relojes, como si ya calcularan el tiempo para repartir el legado. Ninguno de ellos contaba con que el heredero legítimo ya no era un niño confundido. Tomás había tomado una decisión. Si no puedo huir de esta guerra, la pelearé con la verdad. Tomás mandó un mensaje secreto al escribano del palacio, un anciano llamado Claudio, que había servido a la familia durante más de 5 décadas y había sido testigo silencioso de cada ascenso, caída y traición. Se reunieron en la cripta antigua, donde reposaban los antiguos marqueses. ¿Por qué aquí?, preguntó Claudio, encendiendo una lámpara de aceite. Porque entre los muertos, la verdad pesa más que las mentiras, respondió Tomás. Sacó el cuaderno de su madre, los documentos que había escondido y las copias hechas con tinta invisible. Necesito que esto quede registrado oficialmente, con tu firma y tu sello. Quiero un acta notarial de todo lo que ocurrió con Leonor Vega y con la línea de sangre original de Altavilla. Claudio lo miró en silencio. Luego asintió lentamente. Si haces esto, muchos querrán verte caer. Entonces, que me vean caer de pie. Días después, Tomás convocó a una reunión oficial de familia. El comedor principal fue preparado como en los viejos tiempos, candelabros encendidos, manteles de hilo blanco. Pero el ambiente era denso, eléctrico. Estaban todos: el conde de Villalba, los Landívar, Salvatierra, incluso algunos aliados cercanos al rey. Nadie faltó. Todos olieron el escándalo. Tomás entró con paso firme, vestido de negro, el anillo familiar brillando en su dedo. Dejó sobre la mesa una carpeta gruesa. He convocado esta reunión por una razón: restaurar el honor de mi madre y el verdadero linaje de esta familia. Un murmullo se levantó como una ola. Villalba lo interrumpió con desprecio. No tienes autoridad para hacer eso. Todavía no, pero la tendré. Abrió la carpeta, mostró los documentos. Aquí están las cartas de Leonor Vega, nunca entregadas, los registros médicos ignorados, el acta notarial firmada por Claudio Villaveira. «¡Eso no prueba nada!», gritó Salvatierra. «¿Y esto?». Tomás sacó una copia del documento sellado por el rey Alfonso XIII que reconocía a la madre de Leonor como la heredera legítima antes de su misteriosa desaparición. «Esto es traición», balbuceó uno de los Landívar. «No, esto es justicia». Los asistentes se quedaron en silencio, y entonces la voz más inesperada resonó en la sala. «Tiene razón». Todos se giraron. En la puerta estaba el marqués, pálido, débil, apoyado en un bastón, pero de pie. «Mi nieto ha hecho lo que yo no tuve el valor de hacer. Ha limpiado el nombre de su madre y ha salvado esta casa de ser devorada desde dentro». El silencio se convirtió en conmoción. El marqués caminó con dificultad hacia Tomás y puso una mano sobre su hombro. «A partir de hoy, él es la voz de Altavilla». No todos aplaudieron. Algunos se retiraron furiosos. Otros fingieron sonrisas. Pero la verdad ya había sido pronunciada en voz alta y ante testigos. Esa noche, en el despacho del marqués, abuelo y nieto compartieron una copa de vino. «Has hecho enemigos poderosos, Tomás. Entonces, debo volverme más fuerte que ellos». «¿Y cómo planeas lograrlo?». «Con algo que nunca esperarán», dijo el joven alzando la copa: «transparencia». El marqués sonrió con cansancio. «Tal vez tú seas el primer Altavilla que no necesita máscaras». Pero la calma no duró. 2 noches después, alguien irrumpió en el ala sur del palacio.
Un guardia fue encontrado inconsciente y en una pared, escrito con ceniza: «La sangre verdadera siempre exige un precio». Lo miró sin sorpresa. Sabía que la guerra no había terminado. Solo había comenzado un nuevo capítulo. La frase escrita con ceniza en la pared del ala sur seguía allí al amanecer. La sangre verdadera siempre exige un precio. El marqués ordenó limpiar el muro antes de que los criados comenzaran su ronda. Pero en el fondo, ambos sabían, no era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Tomás ya no se escondía. Esa mañana convocó a una junta discreta en el invernadero restaurado. Solo asistieron 3 personas: el marqués, Claudio el escribano y un nuevo aliado inesperado, Mateo, uno de los criados más antiguos del palacio. Silencioso, discreto, pero con memoria de elefante. Mateo se inclinó levemente y habló en voz baja. «No puedo probarlo con documentos, pero sé que fue él». «¿Quién?», preguntó Tomás, aunque ya intuía la respuesta. «Villalba. Hace 15 años, la noche en que la señorita Leonor enfermó repentinamente, fue él quien trajo la medicina». El silencio cayó como una piedra. «No era médico», dijo el marqués, casi en un susurro. «No, pero en aquella época tenía acceso a los archivos de la botica real. Nadie dudaba de él». «¿Y por qué lo hiciste callar hasta ahora?», preguntó Tomás, mirándolo fijamente. «Porque los criados también tenemos familias, y Villalba no olvida a quien le estorba». Con esa información, Tomás tenía en sus manos la última pieza del rompecabezas. Pero sabía que la justicia verdadera no se obtenía solo con acusaciones. Necesitaba pruebas, y debía provocarlo. Organizó una cena diplomática con pretexto de reconciliación. La mesa larga fue decorada con velas altas, flores blancas y cubiertos de plata que reflejaban las llamas como cuchillas. Villalba aceptó la invitación sin sospechas. Asistió con su habitual sonrisa estudiada, rodeado por sus protegidos, los hermanos Landívar y un abogado de rostro pétreo. Cuando se sentaron, Tomás tomó la palabra con voz firme. «Esta casa ha pasado por momentos turbulentos. Es tiempo de cerrar heridas, pero solo si sabemos quién las causó». «¿Y qué propones, joven Altavilla?», preguntó Villalba, con una copa en mano. «Proponer un juramento, que todos aquí presentes respondan una simple pregunta bajo palabra de honor. ¿Y si alguien miente? Entonces que la conciencia lo consuma, pero algunos de nosotros no hemos olvidado los nombres, ni las fechas». Las copas tintinearon. El aire se tornó más denso. «¿Dónde estabas el día que Leonor Vega enfermó?», preguntó Tomás de frente a Villalba. El conde lo miró, sereno. «En mi finca de Castilla, lejos de este lugar». ¿Y puedes probarlo? ¿Tú puedes probar lo contrario? Silencio. Fue entonces cuando Mateo apareció en la puerta, con un pergamino antiguo en la mano. Tal vez esto ayude. Era un registro de visitas al boticario real, firmado por Villalba, el mismo día en que Leonor enfermó. «Esto no prueba nada», dijo Villalba, levantándose. «Prueba que mentiste. No tienes autoridad para juzgarme». «Tal vez no, pero él sí», dijo Tomás, señalando la entrada. Desde la sombra apareció el marqués. Apoyado en su bastón, con el rostro cansado, pero encendido de furia contenida. Durante años ignoré las sospechas, me tragué el dolor. Permití que un criminal caminara por mis jardines, pero eso se acabó. Villalba retrocedió. Uno de sus aliados intentó interponerse, pero los guardias ya habían rodeado la sala. «Estás bajo custodia.
no por traición política, sino por asesinato. La tensión estalló. Los Landívar intentaron huir. Uno fue derribado por un soldado. El otro tropezó y cayó sobre la mesa, rompiendo las copas. El abogado de Villalba levantó las manos, se rindió. Tomás, aún de pie en su sitio, miró todo como si fuera parte de un sueño lejano. Pero no era un sueño. Era el resultado de una decisión que tomó semanas atrás, cuando eligió enfrentar en lugar de huir. Esa misma noche, cuando la calma regresó, el marqués pidió ver a Tomás a solas en la capilla del jardín. «Hoy hiciste lo que yo no pude hacer en toda mi vida. No lo hice por venganza. Lo sé. Por eso fue justo». El viejo marqués se arrodilló lentamente ante la imagen de San Jorge. «Mañana daré un paso al costado. El título de Altavilla será tuyo, por derecho y por carácter». Tomás no respondió enseguida. «No estoy seguro de estar listo. Nadie lo está. Pero la nobleza no nace de sangre. Nace del momento en que eliges proteger en vez de dominar». El silencio sagrado de la capilla envolvió a ambos. Al salir, Tomás miró el cielo nocturno. Las nubes se apartaban lentamente y por primera vez en semanas, una estrella solitaria brillaba sobre el palacio. Era un presagio, pero también un recordatorio. La guerra había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. El amanecer siguiente fue distinto. No había trompetas, no había anuncios. Solo el canto lejano de los gorriones y una brisa suave recorriendo los pasillos del Palacio Altavilla, como si la misma historia respirara aliviada. Tomás estaba en el despacho del marqués, solo. Miraba el retrato de su madre colgado sobre la chimenea. Leonor Vega, la mujer que había renunciado a todo para proteger a su hijo. La hija desterrada que ahora era vindicada. Él la sentía presente en cada rincón. Sobre el escritorio, el acta oficial de sucesión, con el sello real, y la firma del marqués aún fresca. Tomás Vega de Altavilla, nuevo marqués por sangre, justicia y decisión. Horas después, el marqués, el viejo, se retiró oficialmente de sus funciones. Se mudó discretamente a la finca de invierno con solo 3 criados y una pequeña biblioteca. No quería ceremonias, solo paz. «El título es tuyo, pero la voz debe ser tuya también», dijo antes de marcharse. «No te conviertas en mí, sé mejor». Tomás lo abrazó en silencio. Fue la primera vez que ambos lo hicieron sin palabras, sin barreras. Durante semanas, Tomás se dedicó a ordenar lo que otros habían dejado en ruina. Reformó el Consejo de Administración del Patrimonio Familiar. Reasignó tierras improductivas para escuelas y hospitales. Redujo el número de sirvientes y desofreció formación y propiedad compartida. Los nobles murmuraban. Algunos lo llamaban el marqués mestizo, el reformista, el desleal. Pero el pueblo empezó a mirar hacia Altavilla con otros ojos. Una tarde, recibió una carta desde Castilla. Era del conde de Villalba, escrita desde la celda donde aguardaba juicio. «No te odio, Tomás, pero no te entiendo. Tu madre era como tú. Escapó de la jaula, pero al final igual fue atrapada por los cuervos. No olvides, la sangre no es noble por derecho, solo por lo que haces con ella». Tomás cerró la carta sin rencor. Ya no necesitaba venganza. La verdad había sido suficiente. Un mes después, recorrió la antigua casa de doña Estela, la mujer que lo había criado en el puerto. Llevaba flores frescas. Ella había muerto el año anterior,
sin saber nunca que el niño al que protegía volvería un día con un anillo que lo cambiaba todo. En su tumba, Tomás dejó las flores y el cuaderno de Leonor. Ella te confiaba más que a nadie, murmuró. Ahora los tres están juntos. Se alejó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió dividido entre dos mundos. Esa noche se celebró en los jardines del palacio una velada sin precedentes. No fue una fiesta aristocrática, sino una reunión de músicos, escritores, jóvenes campesinos y artesanos. La música no era clásica, era viva, real. Tomás, vestido con ropa sencilla, se mezcló entre ellos. ¿Ese no es el marqués?, preguntó alguien. Dicen que sí, pero habla como uno de nosotros. Tal vez por eso sea el primero en siglos que vale la pena escuchar. Pasada la medianoche, Tomás se retiró al invernadero. Encendió una lámpara de aceite y abrió un nuevo cuaderno. En la primera página escribió: No heredé un palacio, heredé una herida, pero también el deber de curarla. Si algún día otro niño encuentra este cuaderno, quiero que sepa que no se necesita apellido para ser digno, solo coraje y memoria. Cerró el cuaderno, lo guardó en un cajón secreto junto a las copias de las cartas de su madre. Suspiró y por primera vez sonrió como un hombre libre. En las crónicas futuras se escribiría sobre él como el Marqués Invisible, el que emergió entre los sirvientes y cambió la historia con un anillo y con la verdad. Pero Tomás no buscaba estatuas ni himnos. Solo quería vivir una vida donde el poder no significara opresión, sino oportunidad.